Señor abre espacios para seguir bendiciéndonos. Altar familiar este martes a las 8 de la noche por el canal de YouTube tdf72.conexión. Peticiones de oración con nuestra pastora Oli al correo tdf72hora@gmail.com. Tiempo de oración con Go Kids el viernes 31 de julio a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche tiempo de oración congregacional. Este mismo día se les enviará el link para que nos reunamos por medio de la plataforma Meet. Sábado 1 de agosto, reunión de jóvenes a las 3 de la tarde. Santa Cena, domingo 2 de agosto después del servicio dominical. Y luego, únete al segmento de Go Kids. Un abrazo grande y disfrutemos de esta nueva semana. Buenos días, familia TDF. Buenos días, familia TDF. Hoy vamos a bendecir el diezmo y nos vamos a basar sobre Malaquías 3:10. Dice así: traed todos los diezmos al alfolí y haya aumento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En este texto el Señor nos dice que lo probemos a Él para que Él pueda abrir las ventanas de los cielos y llenarnos de bendiciones. Ahora nos dispondremos a orar por los diezmos y las ofrendas. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por las bendiciones recibidas en el transcurso de la semana. Porque sabemos, Señor, que tu provisión no escaseará en nuestras alacenas, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, y provéelos siempre lo que necesiten. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Vamos a poner nuestros diezmos y nuestras ofrendas para el Señor. Bueno, hermanos, bendecidos esta semana. Gracias, familia TDF. Adiós. Hoy es el día del Señor. Prepárese para la consolación, la exhortación y la edificación. La palabra del Señor con el pastor Jairo Monroy. Buenos días, Dios los bendiga. Qué bueno podernos encontrar de nuevo en esta mañana hermosa, alabando, bendiciendo, reconociendo la grandeza del Señor siempre, dándole gracias por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace y porque Él es nuestro Abba Padre, es el Dios que está con nosotros, es el que tiene control de todas las cosas, Señor de señores, Rey de reyes, y es el Señor Sabaoth, el Rey de los ejércitos de todo el universo. Bueno, seguimos en nuestra campaña que es conociendo quién es Dios, y ha sido de bendición, ¿verdad? Para mí ha sido de bendición porque tengo un bagaje mucho más amplio, tengo una expresión de la revelación de Dios mucho más especial para nosotros podernos comunicar con Él y poder entonces tener mayor amplitud en la comprensión y en el hecho de que podemos también compartir mejor la palabra del Señor. Muy bien, recordemos que el texto clave que hemos venido compartiendo está en Éxodo capítulo 3, verso 13 al 15, donde dice: yo soy el que soy. Es la palabra que revela a Moisés. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Es el texto que está ahí como la base de quién es Dios, del Dios eterno, el que es siempre presente, el que tiene control de todas las cosas. Muy bien, esta mañana vamos entonces nosotros a compartir acerca de un nuevo nombre de nuestro gran Dios, poderoso Señor. Se llama El Shaddai. El Shaddai. En el idioma hebreo es uno de los nombres que se usan para designar a Dios en la tradición judeocristiana, obviamente, como el Dios todopoderoso, pero también es el Dios todo suficiente.
Y ahí es donde yo quiero enfocarme en esta mañana. Dios es no solamente todopoderoso, y bueno, porque es todopoderoso, es por supuesto el Dios todo suficiente. No hay más otro lugar a donde podamos acudir por ayuda que al Dios que se revela a nosotros como el que está siempre dispuesto a compartir, a dar, a extender sus manos misericordiosas y ayudar. Bueno, por otro lado, el pronombre él, cuando se dice El Shaddai, ¿no? El pronombre él es una frase que se traduce como Dios. En la Biblia él, ese él previo al nombre que se está expresando, significa Dios. Por eso Shaddai es todopoderoso. Entonces Dios es todopoderoso, El Shaddai. Muy bien. Es frecuente encontrar en la Biblia esta expresión de Dios siempre en una acople, digamos, de quién es Él y qué hace Él. Dos cosas muy importantes, las cuales siempre tenemos que tener en cuenta en nuestra relación con Dios. No solamente en lo que Él hace, que a veces nuestra tendencia de enfatizar lo que Él hace o estar enfocados en lo que Él podría hacer en favor nuestro y nos olvidamos de quién es Él. Eso también es válido para aquellas relaciones en la casa, en el hogar, en la familia, donde deben enfocarse no tanto en lo que se hace o en lo que la persona puede dar, sino en lo que la persona es. Este es un día para reconocer a la persona como tal, a Dios como tal, santo, sublime, poderoso y siempre dispuesto a ayudar, como nosotros debemos estar dispuestos a reconocer a los que están alrededor de nosotros como las personas dignas, creadas a imagen y semejanza de Dios. Por eso debemos respetarlas, honrarlas y dignificarlas. Así que Él es todopoderoso y todo suficiente para proveer lo necesario a fin de llevar siempre a cabo sus propósitos a través de su pueblo que somos nosotros. En Deuteronomio capítulo 2, verso 7 dice lo siguiente: bien saben que el Señor, su Dios, los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Se está refiriendo a esa historia de transición de Egipto a la tierra prometida, y aquí está enfatizando una verdad de cómo el Señor los había sustentado, cuidado y provisto de todo en medio de esas dificultades, porque era un desierto. Dice, durante estos 40 años el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Ahora, ahí se menciona o se enfatiza las necesidades físicas, las necesidades básicas del ser humano, pero también podríamos incluir ahí en no les ha faltado nada en cuanto a la palabra, en cuanto a la guía, en cuanto a la dirección y en cuanto inclusive a la disciplina, porque usted y yo sabemos que muchas veces el pueblo de Israel fue contra Dios o contra Moisés o contra la palabra, contra la dirección, se rebelaron y por eso vinieron muchos momentos de disciplina bien fuerte para el pueblo de Israel. Pero el caso aquí es que Dios, como todo suficiente, se encarga de suplir absolutamente todo para una construcción integral, no solamente de la persona, sino de las familias. No es solamente las familias, sino cómo vivir en sociedad, porque eso tenían que aprenderlo a ellos. Pero no solamente vivir en sociedad, sino también aprender a vivir en una expresión de pueblo único, especial, que Dios lo había escogido para que fuera luz a las naciones, para que fuera un especial tesoro de Dios a través del cual la gloria de Dios, los principios, las verdades, el sustento, la fidelidad se expresara en donde quiera que ellos iban. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Luego, por supuesto, que
otro aspecto dentro de eso que estoy mencionando es que Él es todo suficiente para guardar el pacto y bendecir y multiplicar sus generaciones. Entonces, ahí está una promesa que se hace para cada familia del pueblo de Israel, para cada familia del pueblo de Dios. Y dice ahí en Génesis capítulo 17, verso 1 y 2, que es además la primera mención de este nombre de Dios, que es El Shaddai. Cuando Abraham tenía 99 años, dice acá, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Soy el Dios todo suficiente para ti. Y dice una frase muy interesante que debemos ponerle mucho cuidado. Y si usted puede ahí buscarla en su Biblia, en el lugar donde la tenga, dice: vive en mi presencia y sé intachable. Mire, esta es la parte nuclear del asunto. Dios se presenta como el Señor, el Shaddai, el proveedor, el todo suficiente. Pero dice: yo voy a estar contigo, no te va a faltar nada. Por lo tanto, la contraparte tuya para conmigo, le dice Dios a Abraham, es que tienes que vivir en mi presencia y ser intachable. Y dice: así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Vivir entonces delante del Señor y ser intachable es la prerrogativa del pueblo de Dios para obtener la bendición de Dios. Esa parte siempre tenemos que tenerla clara y enfatizarla vez tras vez, porque tendemos a olvidar, como decía al principio, de quién es Dios, y centramos nuestra atención en lo que Él hace. Tendemos a olvidar las promesas de Dios, o mejor, a recordar las promesas de Dios, pero a olvidar sus condiciones, sus requisitos. Entonces, más adelante, en Génesis capítulo 28, el Señor reafirma esto a Isaac, luego a Jacob, y mantiene esa línea de promesa con esa expectativa de obtener respuestas de ellos como de nosotros, en la manera correcta, en la entrega, en la adoración, en el servicio, en la espera, en la confianza, en la seguridad. Y él dice, por ejemplo, en Génesis 28 menciona: no te cases, le dice Isaac a Jacob, con ninguna mujer de aquí de Canaán. Vete ahora mismo a Padán Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso, el Shaddai, te bendiga, te haga fecundo, para que salgan de ti numerosas naciones, numerosas etnias. Mire qué tremendo. Isaac conocía muy bien lo que Dios le había hablado a su padre Abraham. Es más, Abraham le había dicho y confirmado la misma promesa a Isaac, y luego la confirmó a Jacob, el Dios de las generaciones, ¿verdad? Y como él había dicho que debía estar delante de él, andar delante de mí y ser intachable, ser perfecto, por eso él le dice a su hijo Jacob: no te vayas a casar con una mujer de acá de Canaán, no son de la familia, no son del pueblo de Dios,
no tienes que hacer pacto con ellos, tú tienes que ir y buscar una esposa a donde tu propia familia. En otras palabras, el principio aquí es, como dice el Nuevo Testamento, Pablo a los Corintios, no te unas, no te cases en yugo desigual con un incrédulo o con una incrédula. Porque cuando no tenemos en cuenta ese principio, que es básico y fundamental para echar raíces, para fundamentar el presente y el futuro de nuestra familia, de nuestra genealogía, entonces la promesa del Señor no se va a poder cumplir. Teniendo en cuenta esto, entonces, que es muy importante para Dios que sus hijos, cada persona y cada núcleo familiar, y luego la integración de cada familia como pueblo de Dios, como familia de Dios, como iglesia de Dios, este aspecto de ser intachable es lógico dentro del concepto de Dios y su expresión para que nosotros lo atendamos en una manera clara y con mucha atención. Por ejemplo, hay varios textos en la palabra que quiero compartirles esta mañana respecto a lo que dice, respecto a esta palabra de ser perfectos o intachables, como dice esta versión. En 2 de Samuel capítulo 22, verso 31, dice, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en Él se refugian. ¿Qué es refugiarnos en Dios? Refugiarnos en Dios es caminar en su camino y es obedecer su palabra. No podemos simplemente imaginar que yo me pongo bajo la cobertura de Dios en cualquier momento y en cualquier circunstancia difícil que yo viva y que entonces porque ahora invoqué el nombre del Señor que me cubra, va a ser suficiente para que Él pase por alto, me bendiga y bendiga todo lo que hago y todo lo que proyecto si mi vida en ese pasado inmediato no ha sido intachable y perfecta para con Él. A veces nos refugiamos diciendo que Dios es bueno, misericordioso y que Él perdona. Por supuesto que sí. Si nos arrepentimos, Él perdona, pero acuérdese que si hemos hecho actos que no corresponden a la voluntad del Señor, las consecuencias de esos actos perdurarán en las genealogías que siguen o en las generaciones que siguen. En el Salmo 119, verso 1 dice, dichosos los que van por el camino perfecto, los que andan conforme a la ley del Señor. Proverbios 2:21 dice, pues los íntegros, los perfectos, habitarán la tierra y permanecerán en ella. Es completamente contrario a lo que la gente piensa, a lo que la gente se ha imaginado y que se han frustrado vez tras vez. Muchos han pensado que es el poder político, el poder económico y aún el poder religioso, que es el machismo de la cultura lo que nos va a hacer poseer. Y hay gente que ha acumulado, como decíamos en la enseñanza pasada, ha acumulado vez tras vez en detrimento inclusive de los trabajadores, de los que claman por su jornal que no se les pagó o no se les tuvo en cuenta, o por aquellos que simplemente pasaron inadvertidos y no se les ayudó porque esa no era la prioridad. Y finalmente, todo lo conseguido quedará deshabitado, dice el Señor. Quedará abandonado, quedará asolado, porque la prioridad no fue lo que Dios dijo que debería ser. Los íntegros, pues, los perfectos, serán los que habitarán la tierra y permanecerán en ella. Mateo 5:48 dice, por tanto, sean perfectos, dijo el Señor, así como su Padre Celestial es perfecto. Qué tremendo reto, ¿verdad? Pero ahí está en la palabra. Y Mateo 19:21 dice, le dijo el Señor a un joven que le preguntó cómo debería ser salvo, a un joven que era muy rico y que tenía muchas posesiones. Y al final el Señor le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme.
estos textos como que más bien nos preferimos hacerlos a un lado. Porque a veces pensamos que es abandonar todo y no tener nada. No, no necesariamente. El punto crucial acá es que lo primero en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro quehacer, debe ser Dios. Y eso, cuando primero Él es en nuestra vida, cuando andamos delante de Él, como le pidió Dios a Moisés, y somos perfectos, es decir, nos esforzamos por hacer aquello que ya hemos creído en nuestro corazón, entonces Él se ocupará de todas las demás cosas que nos corresponden en la vida. Muy bien, entonces, lo que vemos en todo este contexto de la Escritura y de la historia de Dios en medio del pueblo de Israel y que nos alcanza a nosotros hoy en día, es que Dios siempre está presente, siempre es el cuidador, el sustentador, el proveedor de todas las cosas. Siempre Él se ocupa de nuestra vida, del presente y del futuro en Él. Eso fue lo que Él le dijo, por ejemplo, a Jacob. A Jacob, de nuevo, en el capítulo 35 de Génesis, verso 11, le dice: luego Dios añadió: yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai, ¿cierto? Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que les di a Abraham y a Isaac te la voy a dar a ti y también a tus descendientes. La promesa sigue, la línea sigue por siempre según lo que Él ha establecido. Y luego a su pueblo también le dijo, le recordó y le dijo: bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido. Aquí está hablando Moisés en Deuteronomio 2 al pueblo de Israel. Y los ha cuidado por todo este inmenso desierto durante estos 40 años. El Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada durante todo ese tiempo. Puedes decir tú también, no sé cuánto tiempo has sido consciente ya de la guía, dirección, de la salvación, de la redención, de haber sido adoptado por el Señor. ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses? ¿O años? Nosotros tenemos ya cerca de 50 años que conocimos del Señor, mejor dicho, que el Señor se manifestó a nosotros y comenzamos a andar. Y en todo este tiempo hemos visto exactamente esto, que el cuidado del Señor en todo lo que hemos emprendido y en todo lo que Él nos ha permitido hacer. Luego en Deuteronomio capítulo 6, verso 2, dice: de esa forma mostrarán ustedes respeto al Señor su Dios, si ustedes, sus hijos y sus nietos, obedecen todos los días de su vida las leyes y mandamientos de Dios que les doy, tendrán una larga vida. Miren qué tremendo. Pónganle cuidado a estos textos. Y dice: escucha, Israel, escucha, iglesia, escucha, hermano, escucha, familias del Señor. Escuchen esto. Obedece firmemente. Obedece firmemente estas leyes para que prosperes y te conviertas en una nación numerosa, como el Señor, el Dios de tus antepasados, te prometió. La tierra que vas a ocupar rebosa leche y miel. Aquí el caso no es solamente que el Señor nos da día a día, es que ya Él tiene preparada toda la bendición. Lo que pasa es que muchas veces nos ha pasado como el pueblo de Israel, que hemos sido incrédulos, desobedientes, rebeldes, hemos estado dándole vueltas al desierto, vueltas a nuestras circunstancias, situaciones, debilidades, pecados, y ahí estamos confesando, arrepintiéndonos, volviendo a caer, volviendo a decir: Señor, sálvame, volviendo a decir: Señor, aquí estoy, siguiendo otra vez allá. Conozco muchas personas así durante todos estos años, inestables permanentemente, y quieren la bendición del Señor, que es lo más, pero no es así. El Señor dice: no,
ustedes tienen que primero determinar que van a obedecer todos los días de su vida. No es un día sí y otro día no, una semana sí y otra semana no. Un mes estoy consagrado, el siguiente no. No puede haber estabilidad y Dios no puede actuar consecuentemente con alguien que no es fiel, que no es estable, que no obedece, que no crece, que siempre se deja dominar por sus temores, por sus crisis, por sus situaciones, por lo que hay, por lo que no hay, por lo que ve y por lo que no ve. Él dice, si ustedes me obedecen van a tener una larga vida. Si escuchan y obedecen, entonces van a prosperar y a ser un pueblo numeroso y van a obtener la promesa que yo les he dado. Finalmente, entonces, tenemos que ver cómo podemos proseguir este proceso en Dios. Finalmente, entonces, concluyendo un poco esta meditación respecto a este nombre del Señor, El Shaddai, que es el nombre con que Dios se da a conocer a Abraham, Isaac y Jacob y a nosotros. Entonces, en ese nombre, Él quiere que nos sustentemos, nos fortalezcamos, nos fundamentemos. Cuando Él dice, yo soy el Shaddai, nos anima a crecer y a multiplicarnos. En otras palabras, Él está diciendo, tú puedes hacerlo, porque yo estoy contigo. Yo te he llamado, por lo tanto te voy a proveer todo lo que necesites. Y venceré tus enemigos, además como vimos en el nombre pasado, Jehová de los ejércitos. No andar en perfección entonces, no andar conforme a la palabra del Señor, va a frustrar el propósito de Dios en nuestras vidas. No Él, sino nosotros. Nosotros somos los que no vamos a poder cosechar la bendición del Señor. El Shaddai, como dije para concluir, podría significar además el Dios del desierto. Esto es otra connotación que hay. Desierto significa, en este sentido, saqueo, dominio o hacer desolado algo. El Dios del desierto. Ahora, esto me llamó la atención porque precisamente parte de la vida y de los procesos para alcanzar el propósito de Dios y caminar en su voluntad es que muchas veces tenemos que pasar por desiertos. Pero cuando estemos en el desierto, en las pruebas, en las luchas, Él peleará por nosotros. Y si somos obedientes y caminamos con Él, Él será suficiente dador y proveedor de todas las cosas. En todo caso, siempre saldremos airosos, porque Él, el Shaddai, es todo suficiente en cualquier circunstancia. En Deuteronomio capítulo 2, verso 7 dice, recuerden que nunca les ha faltado nada, porque el Señor su Dios los ha bendecido a ustedes en todo lo que han hecho. Dios los cuidó mientras recorrían este gran desierto y durante los últimos 40 años el Señor ha estado con ustedes. De nuevo reitera esa verdad. El Señor te ha acompañado a ti, me ha acompañado a mí. Él ha estado ahí en todo el recorrido, en los momentos altos, en los bajos, en los tristes, en los alegres, en los momentos difíciles, en las crisis. Él ha estado ahí. Bueno, aquí estamos aún. Tú estás ahí. Tenemos algunas pequeñas dificultades, diríamos. No son cosas grandes. Y Dios ha sido fiel en todo esto. Cuando hemos pasado por crisis de pronto que han sido críticas para nosotros, también estuvo ahí. Nos levantó, nos sostuvo, nos sustentó, nos abrazó, nos consoló, nos bendijo. Deuteronomio 8:2 dice, recuerda el camino que el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años
en el desierto para enseñarte a ser humilde, ponerte a prueba y saber que tú pensabas, saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no. ¿Saben una cosa? Que el propósito de Dios, cuando pasamos por dificultades y Él nos permite pasar por esas dificultades, es también conocer lo que hay en nuestro corazón. Él lo dice así. Aunque todo lo conoce, Él dice: yo quiero ver los pasos que vas a dar. Te voy a permitir pasar por estas crisis, a ver si te rebelas, eres orgulloso o altivo, y entonces coges todo y lo destruyes, o si realmente aprendes a ser humilde y a reconocer que yo estoy ahí y que puedo ayudarte. Y cuando tenemos esa actitud de humildad, de esperanza, de paz en el Señor, entonces Él viene y abre la puerta que menos esperamos para que haya una respuesta y una solución. Pero Él quiere ver si en tu corazón y en mi corazón hay la disposición de estar sometidos a Él, obedeciéndole, siendo humildes, aceptando su palabra, sin protestar, sin de pronto preguntar ¿por qué, Señor, a mí? O cosas por el estilo. Eso es parte del propósito. El Shaddai es todo suficiente en medio de las crisis, pero en medio de las crisis no simplemente Él quiere dar respuestas, sino quiere enseñarnos, formar su carácter en nosotros, formarnos a la imagen y semejanza de Él, como dice su palabra en Romanos capítulo 8, verso 29. A los que antes conoció también les dio un destino de antemano, que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él es el modelo, y para llegar allá pues hay que pasar por momentos difíciles. Así que entiende en este momento especialmente eso. Número 1, que el Señor ha estado contigo, te escogió, y en todo tu caminar, en los 10, 20, 30, 40 años o más, Él ha sido fiel, ha sido suficiente para ti y para mí. Segundo, que Él ha esperado que nosotros aprendamos a ser fieles, a mantenernos en su presencia y ser intachables, porque los hijos verdaderos se parecen a su padre, se parecen a su papá. Los hijos que honran, que obedecen y que son humildes se parecen a su papá, y el modelo que nosotros tenemos es Jesucristo, y que también además Él quiere que aprendamos aún más allá de eso, que aprendamos a ser humildes. Por eso el Señor dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que el Señor nos ayude a caminar, a aprender, a vivir esta dimensión de bendición, de paz, de prosperidad, de gracia, siendo personas que están en su presencia y que vivimos una vida intachable, porque sí es posible. Les bendigo en el nombre del Señor. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de nuestra reunión de hoy, pero hemos aprendido algo maravilloso, y es el Shaddai, que es el Dios todopoderoso, omnipotente, autosuficiente. Ese es uno de los atributos que solo Él puede poseer. Es un poder absoluto e incomparable. Así es, hermanos, ha sido un tiempo muy especial, y Dios en esta semana quiere revelarse siempre como el Dios todopoderoso, como el que puede, como el Dios fuerte que está en toda situación que tengamos, en toda circunstancia. Él es el que se revela como el Shaddai, el todopoderoso, y así es. Él quiere que lo conozcamos en cada situación con su nombre todopoderoso. Así que los bendecimos en esta semana, hermanos, y gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Adiós.